al mejor programa de opinión, análisis sin comparación, punto de vista en cada rincón, lleva la comunicación, diálogo de altura sin parar, opinión. ¿Qué tal, ecuatorianos? Gracias por estar en sintonía de Punto de Vista. Bienvenidos al mejor programa de opinión que tiene la radiodifusión peninsular. Estamos a nivel nacional. Recuerden que nos retransmite Sol TV, canal 84 para las provincias de Cotopaxi, Tungurahua por el sistema TV Cable. Canal 45 de Sol TV en la provincia de Los Ríos por el sistema TV Plus. También queremos agradecer la cadena de medios de comunicación digitales que se unen a la transmisión de este programa. Global TV, Café RTV, El Profe TV, Bairito Barrio Noticias, la página oficial de Punto de Vista, Toledito TV Noticias, Visión Informativa Ecuador Santa Elena y el medio de comunicación digital Más TV nos amplifican. También nos amplifica Radio Salinas para toda la provincia de Santa Elena, Guayas y Manabí, nuestros amigos de Radio El Sol en las provincias de Cotopaxi, Chimborazo y Tungurahua. También pues el agradecimiento especial para nuestros amigos de Radio I99 en la ciudad de Guayaquil. Nos permite llegar a un universo de más de 3 millones de personas a las que podemos tener acceso gracias a la potente señal de Radio I99. Más de 2 millones de personas más en la Sierra Central, más de 1 millón de personas entre las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos. Es la potencia que tiene en estos momentos el programa Punto de Vista. Ya se encuentra con nosotros el doctor Marcos Hacho López para empezar nuestro programa el día de hoy. Estimado doctor Marcos Hacho, muy buenas tardes. El Ecuador le saluda. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a quienes nos dispensan con la sintonía a través de Radio Salinas y nos observan por las diversas plataformas sociales. Esto es Punto de Vista, un espacio de opinión. Correcto, queremos agradecer la presencia, como lo habíamos anunciado durante el día de hoy. El doctor Gabriel Nieto Andrade está ya presente aquí en el estudio principal de Punto de Vista. Estimado doctor, muy buenas tardes. El Ecuador le saluda. Hola, muy buenas tardes con todos los que nos ven, nos escuchan. Gracias, Fernando, gracias, doctor Hacho, por la invitación y bueno, muy gustoso de estar aquí. Correcto, estimado doctor, usted tiene un reconocimiento ISO para lo que es la Ley de Protección de Datos. Cuéntenos algo al respecto. Sí, efectivamente yo estoy acreditado con una certificación ISO 27001 con lo que se denomina seguridad de la información. Y en esto abarca todo lo que también conlleva protección de datos personales y también medidas de la ciberseguridad. Correcto. El tema de la protección de datos es una ley que para unos es nueva, otros la desconocen, porque esto incluso, les comento algo, a través de Arcotel se decía también que los medios de comunicación también están bajo el imperio de esta ley. Así es que eso quería conversar con usted. Realmente la ley de protección de datos ya es para todos. No es algo que realmente es algo por un sector. El sector de las telecomunicaciones tiene una obligación más, que es tener un delegado de protección de datos. Y es justamente una resolución que se emitió en el 2025, el 30 de julio, la resolución número 28, por parte de la Superintendencia de Protección de Datos, y que claro, es una segunda obligación más, pero de ahí todos estamos obligados, todas las organizaciones, empresas y ciertos sectores ya están obligados a aplicar e implementar la protección de datos personales. Correcto. En este punto le voy a dar paso al doctor Marcos Hacho López, que tiene más interrogantes para usted, estimado doctor Neto. Gabriel, qué gusto compartir con usted este momento en esta mesa de opinión. Me dejó antes de tocar el tema propiamente sobre la ley de protección de datos, me dejó con la curiosidad. ¿Qué es el ISO 27001? Para mí entiendo, bueno, para efectos de que los que nos escuchan, los que nos están viendo, comprendamos mejor. Discúlpeme, primero poner el ejemplo. No es una especie de calidad el ISO 27000 que se aplica, por ejemplo, a productos. Ya, ¿sí? Ahí, sí, a ver. Corríjame, por favor. No, claro, no. Y es importante conocer porque ahora va a existir mucho más los ISO. O sea, este es otro ISO profesional, pero ya no es algo nuevo. O sea, es algo que ya tiene tiempo.
Lo que sucede es que ahora nosotros vamos a tener, como digo, con la aplicación de la Ley Orgánica de Protección de Datos, el ISO 27001 es una acreditación profesional justamente para tener todos los conocimientos, aspectos y medidas para cuidar la información. Ojo, no solamente también la de datos personales. Es acreditado todo. Para efectos de cumplir y hacer cumplir, me imagino, exacto, la ley, ¿no? E implementar. Porque no solamente es hacer cumplir, es asesorar, pero sobre todo es implementar. ¿Qué entidad del Estado califica este ISO? Realmente son entidades certificadoras. En mi caso es una entidad certificadora internacional. Ah, caray, qué bien. Entonces no es ámbito nacional. Estas certificadoras por lo general son internacionales. Bueno, ahora sí, entremos a contexto, a materia. La Ley Orgánica de Protección de Datos está vigente a partir del año 2021, ¿verdad? Así es. Nace a partir de una Constitución 2008. Sí, perfecto. Ya. ¿Qué tenemos? ¿Qué elemento nuevo nos trae esta Ley Orgánica de Protección de Datos? Bien, como usted lo acaba de mencionar, nuestra Carta Magna, dentro del artículo 66, señala como un derecho constitucional la protección de datos personales. Así es. Pero 66, artículo 66, numeral 19. Entonces, ¿pero qué es lo que trae a colación con esto? Cuando se establece este derecho de una manera muy visionaria, porque más allá de las críticas que pueda tener nuestra Constitución, esto fue un aspecto muy futurista, por así decirlo. ¿Por qué futurista? Porque en ese tiempo, un año antes, la Unión Europea estaba en una discusión de establecer una normativa de protección de datos personales para todos los países. La protección de datos personales no viene de ahora, viene desde el año 70 y ha venido evolucionando en muchos países de Europa. Y justamente un año antes, la Unión Europea se encontraba en esta discusión, situación que fue recogida por parte del Ecuador en su Carta Magna. ¿Qué es lo que posterior nace? En el 2018, el 26 de mayo del 2020, el 25 de mayo del 2018, la Unión Europea emite el Reglamento General de Protección de Datos Personales, que es una aplicación para todos ya los países, es decir, 2018. Entonces, para que todos los países tengan el mismo idioma en la aplicación de estos derechos y sobre todo en la protección de estos derechos. Situación que en el año 2021 se emitió la ley, pero unos meses antes hay algo que fue un motor importantísimo que promovió esa ley. Y fue una sentencia de la Corte Constitucional, la 2064, si las personas nos escuchan, revisen, es una sentencia fantástica. Y en esa sentencia de marzo del 2021, los jueces de la Corte Constitucional se sentaron y se hicieron la pregunta de qué es un dato personal. Este caso nace de un habeas data, por una apropiación de fotos íntimas de otra persona que había sustraído de manera ilícita y comenzaba a generar una especie de chantaje, por así decirlo. Entonces, más allá del punto del proceso, la persona quería el borrado de las fotos y una indemnización. Situación que este proceso que nació se derivó de una sentencia de la Corte Constitucional y en ella se establecieron dos cosas, dos planteamientos. Primero, la Corte señaló y se preguntó ¿qué es un dato personal? ¿Ya? ¿Qué es un dato personal? En ello se respondió que es la información en la cual vuelve identificable a la persona. Son los datos que nos vuelven identificables. Que juntos podemos asumir que usted es el doctor Cacho y que usted es el abogado Fernando Muñoz. Entonces, ¿qué sucede con eso? La Corte señala esa sentencia, señala ese aspecto en la sentencia y así también señala sobre la expectativa razonable. Y en la expectativa razonable hablamos también de la privacidad y confianza de la información que yo puedo tener con otra persona, en este caso pudiendo tener un ejemplo hasta de la mensajería hasta por WhatsApp. Es decir, yo escribo con una persona por la confianza que tengo o el cruce de información que tengo y esta persona está obligada a cuidar también esa información porque es la privacidad de la otra persona. Mire, doctor, qué interesante, Fernando. Definitivamente este diálogo se debió aprovechar en su momento y nunca es tarde para aprender. Fíjese, para aprender. Si bien es cierto, el Ecuador tiene una constitución del año 2008, fíjese, hubo de pasar algún incidente como el que nos refiere a este tipo de fotos íntimas para que haya existido una demanda aquí en el Ecuador. Y recién se crea ese derecho de universalidad
para proteger la personalidad de una persona. Tal vez así, 2008. Al 2021 recién se crea esta ley. Esta ley, que dicho sea de paso, tiene como objetivo, fíjese, salvaguardar los datos personales, garantizando a los ciudadanos control sobre su información y estableciendo principios para su tratamiento. Ese es el objetivo básico de la ley. Dentro de ese contexto, doctor, ¿cuál es la aplicación? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es la vigencia que tenemos con esta ley? Ya. La ley, como dije hace un momento, la ley nace a partir ya del 2021, pero en una disposición transitoria señala ya la obligatoriedad de su aplicación 2 años después, a partir del 2023. Noviembre de 2023 se emite el reglamento para la aplicación de esta ley. ¿Y qué es lo que cuida? Al final, bueno, hay la ley orgánica, tenemos el reglamento, me hablan de datos personales, ya tengo una sentencia que realmente tiene muchísima fuerza. Yo conozco porque en ese tiempo comenzaba ya a asesorar justamente por la protección de datos personales, porque en esa sentencia establecen muchos parámetros, los más importantes son los que mencioné, pero en ellos también me habla de la autodeterminación informativa, es decir, poder ya controlar los datos. ¿Por qué? Por la disrupción digital. Al momento que existe mucha más tecnología y estamos mucho más inmersos en el mundo digital, también comenzamos a cuidar nuestra identidad digital. Y los datos, si no tenemos un control, pueden comenzar a estar dispersos y pueden ser recolectados de una manera indebida. Ahora bien, la ley como tal trata sobre el cuidado más, no del dato, del tratamiento del dato. Es decir, cómo se va dando ese tratamiento, cómo se va recolectando el dato, quién puede acceder a ese dato, por qué existe ese dato, cuál es la finalidad de ese dato, por qué se exige ese dato, cuál es el tiempo de conservación de ese dato. Y eso es justamente lo que la ley me trae a colación para que yo como ciudadano o las personas que están dentro, porque estamos todos, es justamente conocer esto y comenzar a proteger y que, claro, la persona también tenga conciencia de tener y cuidar sus datos personales en el mundo digital. Correcto. Doctor, el artículo 66 de la Constitución de la República, en su numeral 18, dice: el derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de la persona. ¿Tiene esto que ver con la ley de protección de datos? Totalmente, van de la mano. Y eso, más bien lo iba a mencionar más adelante, van de la mano. La protección de datos casi son como sus dos hermanos, tanto el buen honor justamente con la privacidad. Porque para eso yo también trato de proteger mi privacidad con los datos. Para eso, a la persona que en algún momento yo entrego mi información, yo sé para qué va a ser un tratamiento. Y esa persona que recolecta, la tiene que cuidar. Porque él, dentro de la ley, si hablamos de una empresa, una institución, se vuelve el responsable. Si bien es cierto, perdón Fernando, si bien es cierto, recién tenemos una ley 2021 y como bien nos indica el doctor, con su reglamento está siendo aplicada a partir del año 2023. Literalmente es una ley que no es de uso común. Hablamos como abogados. Por ejemplo, esta ley permite el acceso, la rectificación y la supresión de datos. Y le pongo un ejemplo. Si una persona ha sido en su momento demandada por alimentos, ¿sí? Tal vez el chico ya cumplió sus 21 años, tal vez ya llegaron, ya se conciliaron con la señora, pero la demanda, la información de esa demanda sigue siendo publicada en el sistema SATGE de la función judicial. ¿Qué pasa? Va el doctor Gabriel Nieto a buscar algún trabajo. Talento humano, ¿qué hace? Investiga la información y aparece que Gabriel Nieto demandado por alimentos. Y le dicen, ¿sabe qué? Tienes 3-4 días, solucioname esto para darte el espacio de trabajo. Fíjese, se está discriminando por un pasado judicial que, dicho sea de paso, no es ningún delito, un juicio de alimentos, pero ese limitante funciona. ¿Qué hacen los abogados? Demandamos una demanda de eliminación de esa información ante un juez, que usted sabe, acceder al sistema judicial no es que de aquí tú presentas la demanda y mañana está solucionado. Una demanda que dura 3-6 meses de tiempo. Pero la misma ley nueva, fíjese, enhorabuena, qué importante ese diálogo con usted.
que la gente conozca que ya existe el instrumento jurídico, el instrumento legal para efectos de acceder a un derecho que es la supresión de datos, para que ese sticker que te ponen como demandado desaparezca del sistema. Doctor, ¿estoy claro? Sí, antes de que conteste, solamente reforzar tu pregunta. Acá esto no es ajeno a nuestra realidad. Acá en la provincia de Santa Elena, a un candidato a la alcaldía de Salinas se lo dejó afuera casualmente por este tema de haber expuesto un dato que estaba en el sistema SAGE que ya tenía que haber sido dado de baja, doctor. Que dicho sea de paso, yo fuera abogado de esa parte. Luego bueno, ahí está. Bueno, tocamos el tema entonces, doctor. Ya, justamente dentro del Consejo de Legislatura se emitió un reglamento de tratamiento de protección de datos personales, la 043-2024. 2024, un año después, fíjese. Ya. ¿Qué es lo que pasa en este reglamento de este tratamiento? Que a mi criterio personal realmente no está correctamente elaborado y es justamente algo de lo que usted planteó. Dentro de este mismo reglamento, en el artículo 9, me dice que los jueces, servidores judiciales, deberán valorar el criterio en su decisión de acuerdo a la Ley Orgánica de Protección de Datos. Sí, así es, sí. Hasta ahí uno entiende, todos los jueces, porque estamos hablando de un reglamento versus una ley orgánica. Hasta justamente dentro de la pirámide, por jerarquía, así es. Entonces, tenemos una ley orgánica. Entonces, pero tiene una disposición general donde me dice todos los procesos que hayan, si no han finalizado bajo un sobreseimiento o una declaración de inocencia, ya, en ese caso no se concede. Es algo contradictorio. Así es. Hace 2 días justamente llegó a mí una resolución de parte de un juez donde justamente la persona, por un tema de tránsito, le pedía al juez el ocultamiento de esta información en el sistema SAGE y el juez le dice, bueno, ¿sabe qué? Dentro de su proceso se ha podido revisar que usted, dentro de esta disposición, no ha sido sobreseído y no ha sido declarado inocente. Su proceso fue finalizado por conciliación, por lo tanto no se acepta. Fin de la resolución. Qué contradicción, fíjese. Ya. Entonces, tomando ahora el ejemplo, el de alimentos, ¿qué es lo que sucede aquí con esto? Si yo ya termino mi proceso judicial, ya en este caso no hay nada abierto, no hay nada que me haga identificable. Por ejemplo, en el tema de tránsito tenemos una placa de vehículo y eso me hace identificable. Porque yo veo en el SAGE, veo la placa, si investigo, ya sé a quién le corresponde. Entonces, y lo mismo se encuentran sus datos, nombres, números de cédula, la información del banco, información del cónyuge, iniciales hasta del menor, que a veces tratan de colocar solamente iniciales, pero ¿qué es lo que pasa? Si yo ya finalizo el proceso judicial, yo ya cumplí una finalidad. Ahora lo que tengo que saber si es que el Consejo de Judicatura me justifica un tiempo de conservación, pero la finalidad ya se acabó. Ya recogieron mis datos, ya se publicó, ya se sustanció, ya se resolvió, el proceso ya murió. Por lo tanto, lo que corresponde efectivamente es el ocultamiento. Y justamente viene el tema del honor y de la privacidad. Porque con eso me daña el honor. Perdón. Imagínese, le voy a proponer un ejemplo que como el suyo de tránsito. Había un chico que cuando la chica estaba embarazada, le demandan ayuda prenatal. Ojo, no nace todavía el bebé. Esa demanda de ayuda prenatal ya está publicada en el sistema SAGE, ¿no? Nace la niña y la mamá, pues, le hace reconocer por el padre. Sí, o sea, el que fue demandado con asunto alimentos presuntivos y ya está reputado como no papá, porque el padre biológico, el abuelo, lo reconoce. Entonces no tiene el apellido de él. Y esa demanda ha durado 15 y pico de años. Se demanda apoyado en la Ley de Protección de Datos, la eliminación de ese sistema. La jueza niega, porque simplemente no leyó con un argumento vago, ajeno a la realidad procesal. Se tuvo que apelar, porque como usted bien lo dice, el artículo 21 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, obliga a que el juez valore, revise si es cierto, porque no ha cometido ningún delito. Es una acción de una demanda por ayuda prenatal que ni siquiera se cumplió porque no lleva el apellido del padre
ese niño que nació nos lleva esa obligación. Sin embargo, bajo este concepto, la misma ley obliga a esta sanción al juzgado por no conceder ese derecho. Doctor. Ya, en ese aspecto, y es importante que los servidores judiciales, en este caso los jueces, aparte del arduo trabajo, y puede que exista un desconocimiento, pero eso también puede reputar a una acción disciplinaria. Así es. ¿Por qué? Eso. ¿Por qué? Porque tienen que resolver con una correcta motivación. Y en la motivación yo tengo que establecer los artículos y tengo que indicar y explicar por qué los estoy aplicando al caso concreto. Y si yo no tengo esta valoración, justamente yo entraría en una infracción que dentro del Código Orgánico de la Función Judicial puede estar en un 108 numeral 8, que es la falta de motivación. Entonces, eso es importante que se tenga que conocer, y justamente con este tipo de contradicciones, como por ejemplo, si yo aplico directamente o mecánicamente esta disposición, yo estaría negando en este caso porque usted no está sobreseído, no está declarado inocente. Entonces, son contradicciones y son análisis que el mismo Consejo debe reformar este reglamento y siempre debe tomar en consideración la misma Ley Orgánica de Protección de Datos, porque en su mismo reglamento lo dice y lo señala. Y eso es importante. Sabe muy bien que con la nueva Constitución garantista que tenemos, se basan en base a principios, que principio de legalidad, que principio de inocencia, principios de todas las formas. Con esta nueva ley se crea el principio de minimización de datos. Ya. En eso, lo que hablamos del principio de la minimización y pertinencia de la recolección de los datos. ¿Qué es lo que me habla puntualmente este principio? Es que yo tengo que recoger los datos que son relevantes y adecuados y que esta recolección no sea excesiva. ¿Por qué? Porque al momento que yo recolecto estos datos tengo que justificar por qué los estoy pidiendo, cuál es mi finalidad y también cómo voy a protegerlos, porque a mayor datos que recoja, mayor protección debo otorgar. Así es. Fernando. Correcto, efectivamente. Por acá nosotros, haciendo el análisis de esta ley, que como lo decía el doctor Hacho, un poco quizás desconocida para algunos, como dato resaltante, ¿cuál es el dato más resaltante? ¿Cuál es la ventaja que más se puede resaltar de esta ley, de la aplicación? Sobre todo de la ley, la gran ventaja es que nos da una ley, un instrumento a todos los ciudadanos de proteger nuestros datos. Justamente puede ser algo redundante, pero con eso yo puedo acceder, puedo rectificar, puedo oponerme y puedo cancelar o eliminar los datos que en este caso lo puede tener alguna empresa. Pongamos una empresa de telefonía, yo puedo decir, ¿sabe qué? Termino mi relación, mi contrato, quiero que me eliminen la información. Solicito la eliminación de la información que ustedes tienen, la puedo solicitar. Como también puedo solicitar la portabilidad de estos datos, es decir, de esta operadora a la otra, y ya no tengo que estar llenando formularios, no tengo que estar llenando documentos, ya. ¿Por qué? Porque toda esa información pasa a la otra empresa. Doctor, le quiero hacer una pregunta bien clara, apelando obviamente a su experiencia y más que todo a su calificación ISO 27001. Fíjese, mire lo que dice el texto. Derechos de los titulares: acceso, rectificación, supresión, portabilidad, oposición, limitación y derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas. ¿A qué se refiere cuando dice a no ser objeto de decisiones automatizadas? Mire, ese término es nuevo para nuestro uso común. ¿Qué es lo que sucede en este aspecto? Y justamente este principio me cuida. ¿Ya? Este principio me cuida. Ahora con el avance de la tecnología comienza a generar una automatización también a los sistemas a poder responder. Pongamos el ejemplo de un chatbot. Ya. Podemos generar una programación y para poder dar esa atención inmediata, directa y rápida. Pero hay ciertos aspectos, poniendo un ejemplo, un crédito. Yeah. Yo solicito el crédito, pongo y me den algo, ok, una condición, dos condiciones, no, y es como que el sistema se cierra y no califica. Entonces no entra a una valoración y decirle, hey, un momento, yo tengo mi derecho a que la persona, la institución me dé una valoración o un estudio o un análisis de mi caso o de mi solicitud que estoy pidiendo y que no sea atendido por algún mecanismo tecnológico o por un mecanismo de algún tipo de un software que ya esté programado para dar estas contestaciones o estos análisis sistemáticos
en mi caso concreto. Sí, mira. Correcto. Fernando. Doctor, en el caso, por ejemplo, de la alcaldesa de Simón Bolívar, ¿va? Por poner un ejemplo de un caso que ha sido ampliamente conocido por la ciudadanía y que ha sido noticia en estos últimos días. La prensa, incluso la prensa nacional, a través del trabajo que realizó la Fiscalía General del Estado, publicó fotos de los chats que habría mantenido la alcaldesa del Cantón Simón Bolívar con un narcotraficante. Ya se publica fotos incluso íntimas. ¿Qué pasa ahí con la ley de protección de datos? Bueno, esos son aspectos que realmente dentro de eso tiene que haber un pronunciamiento más, en este caso de la autoridad regulatoria. ¿Por qué? Porque justamente existe que este organismo tiene que interpretar esta información. ¿Por qué? Porque ahora con este nuevo organismo la misma ley está siendo interpretada a través de nuevas resoluciones. Entre ellos, la filtración de fotos, imágenes, chat, que yo puedo tener una opinión muy personal, que al final lo que siempre tiene que prevalecer, que esa demostración de pruebas no vaya a afectar a la investigación que esté realizando, porque la otra parte puede aducir algún tipo de nulidad, y eso es importante. Más bien, yo lo que más bien recomiendo que a veces no se pueda filtrar ese tipo de información porque puede generar una situación de nulidad o alguna afectación al mismo proceso investigativo cuando se recopile ese tipo de evidencias. Mire lo paradójico de un sistema judicial aquí en el Ecuador. Usted, con conocimiento de causa, nos ha informado, ¿no? La Ley Orgánica de Protección de Datos nace del 2021, el reglamento reguló ya la aplicación de esta ley 2023, pero desde mucho antes de atrás, sin que exista esta norma expresa, ya se protegía la imagen de los delincuentes. Hasta ahora, ahí el ladrón, el extorsionador, el sicario, lo exhibe en el patio de la policía, pero le ponen bifurcada la cara a la imagen, sin que haya existido una ley, sino un simple decreto ejecutivo de un expresidente de la República. Eso concuerda con un derecho universal que recoge de acuerdo a la resolución 2018 de la Unión Europea, claro, o de acuerdo a una constitución que, dicho sea de paso, ya está en desuso. A ver, hay un tema también importante, que es las fotografías es un dato. Entonces es un dato personal. A veces cuando se tiene a las personas o a los supuestos delincuentes, cuando son sospechosos, justamente existe esto. ¿Por qué? Porque son sospechosos. Mientras no existe. Y eso también puede atentar al honor. ¿Ya? Su rostro en algún noticiero, en algún periódico, siendo sospechoso, porque al final una situación puede ser que lo veamos en el ámbito de alguna noticia, en el periódico, pero no sabemos más allá de lo que se haya suscitado en en el supuesto hecho delincuencial, porque eso tiene que estar dentro de las investigaciones o dentro de los partes. Tal vez hicieron un operativo, hubo alguna situación ilícita de un grupo de personas, la persona transitó y a todos los terminaron llevando. En el caso de el caso Caja Chica, que la Fiscalía General del Estado está llevando adelante y está en pleno proceso de investigación. La ex candidata a la presidencia de la República, Luisa González, y el asambleísta Patricio Chávez, me parece que es el apellido, han denunciado a la comunidad que ellos, en el momento del allanamiento, a ellos se les tomó fotos, y ellos dicen que les han dicho a los policías que esas fotos no tienen que ser publicadas porque están en su intimidad, están en ropa incluso de dormir, y los miembros de la Fiscalía General del Estado le han dicho que no se preocupe, que esas fotos son internas de la Fiscalía para el proceso y que no van a ser publicadas. Pero 3 doritos después salió en todos los medios de comunicación. Eso es faltar a la ley de comunicación, de protección de datos, perdón. Dentro del aspecto de la protección de datos, ¿qué es lo que viene y qué es lo que importa? Justamente la imagen. Dentro de las imágenes que a pesar se muestran, bifurcan y cambian los rostros. Entonces, dentro de las investigaciones, como dije hace un momento, ya tendría que ser la misma superintendencia a emitir un criterio o emitir un pronunciamiento al respecto a eso. ¿Por qué? Porque yo lo que puedo señalar en el conocimiento de la protección de datos,
señalamos que mientras no se muestra la imagen, indicamos que se está cumpliendo. Otra cosa es el deber ser de cómo llevo a cabo las investigaciones, pero ya son situaciones que las investigaciones actualmente en el ámbito político quieren llevarlo a cabo para, como dije, para otro ámbito político. Esta ley crea la Superintendencia de Protección de Datos Personales, sí, pero en el caso del ejemplo que lo puso Fernando, doctor, habría el usuario, en este caso la ex candidata que protestó por la fotografía que se hizo público, habría que acudir a la superintendencia o a un juez ordinario para que sancione, porque fíjese, dentro de esta ley orgánica de protección de datos dice: el régimen sancionatorio aplicable con multas significativas para el incumplimiento que entraron en vigencia desde 2023. ¿Es la superintendencia o es un juez ordinario quien debe sancionar este tipo de mal uso de los datos personales? En este caso, la persona puede tomar cualquier acción dentro del ámbito judicial y como también puede iniciar una vía administrativa. ¿Por qué? La Superintendencia de Protección de Datos recién abrió sus puertas a partir de agosto del 2024. 24. Entonces, es algo recién. Estamos conociendo la ley. Estamos teniendo el reglamento en el 2023. La Superintendencia está emitiendo sus resoluciones. ¿Para qué? Para poder aplicar esta ley, este reglamento, y claro, son situaciones que se va a ir mejorando o desarrollando la norma justamente para poder adecuar a la realidad o realidades, no solamente en el ámbito del ciudadano, de las empresas, de las instituciones públicas, como así también en este caso llegará a una resolución o una especie de regulación para este tipo de situaciones, como lo acaban de señalar en estos ejemplos de los chats o también en estos ejemplos de los allanamientos que se muestran de ámbito público cuando pueden ser o deben ser, mejor dicho, reservados. Correcto. El estimado doctor, le voy a pedir que nos espere 3 minutos, vamos a la pausa comercial, tenemos que cumplir con nuestros auspiciantes. Estamos conversando acerca de la Ley de Protección de Datos, queridos ecuatorianos y peninsulares, y fíjense ustedes, ahora tenemos Ley de Protección de Datos, pero vamos a ver cuál es el contraste que se da con la Ley de Acceso a la Información Pública y qué pasa con el que nadie puede ser juzgado por su pasado judicial según lo establece la Constitución de la República. Todas estas leyes se encuentran, hay enfrentamiento de leyes, hay concordancia, lo vamos a analizar con el doctor Gabriel Nieto que nos acompaña el día de hoy. No se vayan, regresamos después de la pausa comercial. Punto de vista, opinión con criterio, punto de vista, te lo digo en serio, punto de vista, un nivel superior, punto de vista, con todo el fervor. Escuchas, disfrutas, gozas. La sintonía de Radio Salinas 103.3 al máximo. Radio Salinas, programando día y noche, no las vamos a gozar, la vamos a disfrutar. Radio Salinas, programando día y noche, no las vamos a gozar, la vamos a disfrutar. Con Radio Salinas siempre hay sabor, música, alegría, información y pasión. Y en las 24 horas no las vamos a gozar con Radio Salinas. Radio Salinas presenta su espacio publicitario. Hijo, ¿te aprendiste la lección? No, mami. ¿Y por qué? Es que no veo bien. ¿No ves bien? ¿Y ahora qué hago? ¡Ey! ¡Ópticas Campaña! Ópticas Campaña ofrece a la comunidad en general atención a niños, niñas, adultos, personas de la tercera edad con exámenes visuales computarizados a tan solo $1. Si requieres cambios de lunas, armazones, Ópticas Campaña te ofrece un súper descuento del 50% durante un año con la adquisición de la tarjeta Opticar a tan solo $3. Estamos ubicados en el Cantón La Libertad, Barrio Mariscal
Mariscal Sucre, Avenida Quinta, entre Guayaquil y Josué Robles Bodero, junto a Picantería Jama Jama. No te olvides de aprovechar el 50% de descuento en lunas y armazones. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Contáctanos al 0988 14 08 46, porque tu salud visual para nosotros es importante. Ópticas Campaña. Desde la punta más sobresaliente del Ecuador, formamos profesionales para todo el país. Los programas de maestría de la Universidad Estatal Península de Santa Elena UPCE están disponibles para ti, estés donde estés. Maestrías de calidad, docentes de primer nivel y modalidades que se adaptan a tu ritmo de vida. Ingresa a www.upce.edu.es/posgrado. Síguenos como @posgradoupce. Posgrado UPCE, crece sin límites. Tu auto, más que un lujo, una herramienta de trabajo. Tu mejor inversión, ponlo en manos de gente profesional y capacitada. Lavadora y lubricadora Toro, donde te ofrecemos venta de aceites originales en las mejores marcas del mercado. Tecnología única en el lavado de tu vehículo. Servicio de lavado para carros pesados y livianos. Lavado íntegro, lavado express, lavado de motor, aplicación de grafito, aplicación de W40. Además, realizamos cambios de aceite, motor, caja y corona, limpieza de tapicería y panel frontal con productos de alta calidad. Lavadora y lubricadora Torito Toro. Horario de atención de lunes a sábados de 8 de la mañana a 18 horas. Estamos ubicados en el Cantón La Libertad, barrio Antón Calderón, calle 18 y avenida 27, frente a gasolinera Primax. Lavadora Toro, manos profesionales para tu vehículo. Este fue el espacio publicitario en Radio Salinas. 103.3 desde Salinas para toda la provincia de Santa Elena. Es el mejor programa de opinión, análisis sin comparación, punto de vista en cada rincón, lleva la comunicación. Diálogo de altura sin parar, opinión que no vas a olvidar. Tu maestría te está esperando en el Instituto de Posgrado de la Universidad Estatal Península de Santa Elena UPCE desde $1,800 sin intereses y con crédito directo, asesoría personalizada, $1,800 sin intereses. Recuerda, contáctanos al 098-249-5331. Te repito el número, 098-249-5331 o ingresa a www.upce.edu.es/posgrado y síguenos en redes sociales como @posgradoupce. Recuerda, Posgrado UPCE es tu mejor decisión para crecer sin límites. Así es que hacemos el llamado a todos los jóvenes de la provincia del Carchi, de la provincia de Tungurahua, de la provincia del Guayas, de la provincia de Santa Elena, todos los que quieran profesionalizarse, elevar su nivel de conocimiento. También un saludo especial para los jóvenes que están en la provincia de El Oro y en la provincia de Los Ríos, que también pueden comunicarse con la Escuela de Posgrado de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. $1,800 nada más la maestría y sin intereses lo puedes diferir. Así es que estamos conversando con el doctor Gabriel Nieto acerca de la Ley de Protección de Datos, una ley muy poco conocida. Desde el 2004 recién se está estableciendo la superintendencia de 2024 recién se está estableciendo la superintendencia. Estimado doctor, vamos con los ejemplos de lo que es la Ley de Protección de Datos y sobre todo cuál es ¿cómo puede esta ley, que es de protección de datos, no se encuentra con la ley que habla sobre el servicio de acceso a la información pública? Ya, aquí es importante destacar algo porque son leyes casi primas hermanas, pero hay una diferencia muy trazada. Que la LOTAIP es una información que yo solicito cuando es de ámbito por la administración pública, es decir, qué están realizando con los fondos. Es prácticamente un punto de
rendición de cuentas, solicitar dentro de qué gestión se está realizando la institución sobre esta administración de fondos o gestión de los procesos administrativos que tiene cada institución. La ley de protección de datos es puntual a los datos personales del ciudadano o de la persona que en la ley me dice que es el titular. Y eso es importante destacar. Es el titular, pero con la LOTAIP son primas hermanas, pero es una situación del ámbito administrativo institucional. ¿Y cómo se encuentra con el tema del pasado judicial esta ley? No, Fernando, antes de que entre a esa parte, quiero comprenderle mejor, doctor, la parte también. La ley orgánica de acceso a la información pública te permite acceder, como usted bien lo dice, a contratos, a documentos, en que gastaste, que hiciste. Y a funcionarios también. En cambio, esta ley de protección de datos salvaguarda los datos personales. O sea, la UNA te exhibe el documento vía Vías Data de un contrato de montos que muchas de las veces el gobierno lo declara reservado, ¿sí? Para eso sirve. En cambio, esta ley cubre, protege la hay una imagen, diferencia. el nombre. Ahí voy a hacer una pequeña aclaración importantísima. Correcto. Que es justamente que yo en otras conversaciones con otros colegas. Muy bien. Por lo general, muchas veces confundimos el habeas data con el derecho al acceso a la información. Y son, como dije, tanto en la ley como también nos habla en la Constitución. En la Constitución nos habla justamente en el habeas data de una información puntual cuando necesitamos actualizar, rectificar, eliminar, y es una información que el habeas data, que en la Ley Orgánica de Protección de Datos está enmarcada como los datos sensibles. Entonces, ¿a qué es lo que voy? El habeas data hablamos que es del universo y la Ley Orgánica de Protección de Datos es nuestro planeta. Ya. Entonces, para poder encajar que tanto la Ley Orgánica la Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública, que es la LOTAIP, entra dentro de lo que es el derecho al acceso a la información pública. Entonces, ambas aspectos constitucionales están aparejados con estas leyes orgánicas. Entonces, solamente para dejar claro que dentro del habeas data está la Ley Orgánica de Protección de Datos. Sí. Ya. En ese sentido, Fernando invocaba el artículo 11, numeral 2 de la Constitución, que es la no discriminación por el pasado judicial, por ejemplo. ¿En qué afecta este principio frente a estas dos normas? La una de libre acceso a la información y la otra que te protege la imagen. Ya. Esto es importante también porque, como lo señalé en un momento al inicio, hablamos que va muy de la mano con el derecho a la privacidad y el derecho al honor. Uh-huh. Y es justamente cuando hablamos del pasado judicial, de no ser juzgado por ese pasado judicial, ahora la ley me da ese mecanismo para poder ocultar estos datos, que es lo que hablamos en un momento dado en un aspecto judicial o algún proceso judicial que esté publicado en el sistema SAGET. Entonces, esta ley me da, y yo estoy aplicando lo que se denomina indirectamente el derecho al olvido. Entonces, cuando yo aplico el derecho al olvido, es decir, el borrado justamente de este pasado, ¿por qué? Porque si existe una persona que si ya tuvo una situación de pasado judicial, ha cumplido su pena, pero esta información sigue circulando, esto lo va a afectar dentro de su privacidad, lo va a afectar a su familia, va a tener un señalamiento en la sociedad, va a tener muchas dificultades para acceder a ciertas situaciones de trabajo o de un mejoramiento en calidad de vida. Entonces yo aplico justamente este mecanismo para ya no estar catalogado o no sufrir estos señalamientos. Doctor, dentro de los derechos fundamentales que recoge la Constitución está el derecho a la vida, el derecho a la honra, los derechos fundamentales. ¿En qué nivel se encuentra este derecho de protección de datos? Porque, ojo, nace el 66 de la Constitución que engloba a los derechos fundamentales. Uh-huh. ¿En qué nivel se encuentra este derecho a la protección? Se encuentra casi como un derecho de primera generación. De ya primera generación. Así es. Justamente. Pero fíjese, pasaron tantos años para que recién existe una ley. Y es que, como digo, ahí viene también una... Pero lo previó cuando dice, la Constitución previó esta ley. Claro, ya existe, está reconocido desde el 2008, te digo.
pero recién en 2020 se crea la ley y en el 2023 un reglamento. Y es derecho fundamental. Así es. ¿Por qué? 16, Porque es justamente un derecho que ahora nos atañe a los titulares, es decir, a las personas, como dije, por la disrupción digital. Por eso nace en el 2021. A partir también del COVID tuvimos esta disrupción en el ámbito digital. Todo se tuvo que llevar al ámbito digital de manera obligatoria y por ende también nuestros datos. Ayudó. El COVID ayudó. Exactamente. Doctor, me nace un interrogante con respecto a la entrada en vigencia de esta ley. ¿Por qué el usuario, por qué el ciudadano común tiene que acudir a la judicatura a decirle, oiga, mis datos de hace 5 años atrás ya los tienen que borrar? ¿Por qué tiene que iniciar una acción legal? ¿Por qué tiene que interponer el recurso necesario para poder limpiar ese pasado judicial? Porque lo protege la Constitución en el 618, lo protege la Ley de Protección de Datos. Entonces, y sin embargo, esta persona o este individuo puede verse en algún momento perjudicado al asumir un cargo público, al acceder a una vivienda, al acceder a un préstamo. O sea, de alguna manera, esta información que ya caducó tiene que ser, no puede ser o no tiene que ser de oficio, y la institución pública, en este caso el sistema SACE, que es el que más afecta a los ciudadanos con esta información, no se le debe obligar al Consejo de la Judicatura a que de oficio borre toda la información de hace 5 años atrás. Eso entra en lo que se denomina responsabilidad proactiva, y eso lo tiene que manejar el responsable. El Consejo de la Judicatura es el responsable, pero eso es una autorregulación. La ley lo obliga, en este caso, no de oficio, pero ya me da, como ciudadano, como titular, me da la herramienta a poder realizar esta solicitud, y que claro, los jueces tendrán que hacer su valoración con la Ley Orgánica de Protección de Datos si es que está dentro del caso. Mire lo grave. A ver, pongámonos en el ejemplo, doctor Hacho y doctor Nieto, en el ejemplo de que una persona, no sé, le decía hace un momento, va a alquilar una vivienda, ¿no? Va a alquilar una vivienda y resulta de que tiene un juicio de deuda, alguna cuestión que fue hace 15 años atrás, en Artefacta, en alguna casa deudor, comercial, ¿no? Puede estar como deudor. Entonces está como deudor y resulta de que eso ya se pagó, ya está ahí, ya pasaron 10, 15 años de eso, y resulta de que al acceder a una vivienda, a un crédito, alguna situación, se ve afectado. Claro, obviamente, él va a decir, yo voy a interponer el recurso necesario para que se borre ese dato, pero el mal ya está hecho. ¿Quién le responde? Hay un Estado que por su negligencia tiene una persona que está siendo perjudicada. En un caso, multipliquemos este efecto, si este fenómeno se da en otros casos. Entonces, por eso yo digo, ¿quién obliga al Consejo de la Judicatura a que de oficio limpie la hoja de vida de las personas que están bajo su tutela? Ya, aquí hay un punto importante y es algo como, y esto es importante destacarlo. La superintendencia en la actualidad, como dije, abrió sus puertas recién. Uh-huh. Hay una situación que está regulándose a nivel público, porque está en un proceso. Es perfectible. Entonces, ¿qué va? Se tiene que ir adecuando. Entonces, estos cambios no son de la noche a la mañana, lamentablemente. Entonces, como se tiene que ir adecuando, yo ya tengo la ley, ya tengo los reglamentos, tengo las resoluciones. Lo que se tiene que hacer ahora, por el momento, es dar a conocer justamente estas normativas. ¿Por qué? Porque puede exigir algún cruce o alguna afectación de la jurisdiccionalidad de cada causa que tenga cada juez. Y tiene que ser sometido a un análisis específico. Y puede que existan ya procesos en un archivo pasivo, y puede que exista algún tipo de dificultad al momento de ver de poder catalogar cuál es el proceso que ya tiene que eliminarse del sistema SACE. Y claro, eso viene a una autorregulación constante que tiene que manejar la Administración de Justicia, pero que eso se tiene que ir dando poco a poco. Pero también hay un tema de que la superintendencia, como dije, hace poco abrió sus puertas y está justamente en este proceso. No puede ir, como dije, de la noche a la mañana, porque tiene que haber un proceso también de conocimiento, aprendizaje y de implementación de la protección de estos datos personales. Solamente para reforzar el concepto amplio que usted nos da, doctor, debo decirlo, que el sistema jurisdiccional, el sistema judicial, el Estado mismo en su conjunto, no permite que
se actúe de oficio. Como Fernando pregunta, que si ya se cumplió 5 años atrás, automáticamente se elimine. No, necesariamente hay que acceder al órgano judicial, a la autoridad competente para obtener aquel beneficio. Fíjate, hay gente que ha sido condenado a 10, 15, 20 años de cárcel y hasta 25 años. ¿Por qué automáticamente, si hoy cumple, mañana o a medianoche está libre? Hay que acceder al órgano judicial para buscar aquel derecho. Lo mismo y de ahí nace la otra interrogante, casualmente justo de lo que estás diciendo, en las cuestiones penales, en los casos penales, ¿aplica la ley de protección de datos? Justamente dentro de si ya cumplió la pena, es que a ver, y esto es importante, y eso es importante dejar muy claro, porque puede que escuchamos esto y vamos a mover porque no es tan así. Por eso es lo que yo dije hace un momento. Porque primero que la ley no emite una disposición que tiene que hacer eso. Obviamente es un tema de autorregulación y puede afectar también a la jurisdiccionalidad ya en las decisiones o de las facultades de cada juez al momento de administrar justicia, el análisis y valorar si corresponde o no al criterio de ellos. Ya. Entonces, si existe ya una finalización del proceso judicial como tal, algo que ya puede existir, algún sobreseimiento, alguna declaración de inocencia, o que tal vez la persona ya haya terminado su pena, esas son situaciones que tendrá que valorar el juez si es que existe la necesidad de mantener esos datos. Nunca de oficio. Nunca de oficio. Justamente por eso. 1, por la autorregulación, y 2, por el análisis que se tiene que dar a cada caso puntual. Correcto. Bueno, yo hablaba siempre de que en estas contradicciones que tiene la ley que encontramos. Por ejemplo, si vas a hacer un concurso de jueces o un concurso, en el Consejo de la Judicatura para aplicar, entonces te dicen que no debes haber tenido sentencia ejecutoriada por algún caso de corrupción. Delitos comunes. De delitos comunes, pero por otro lado te dice que nadie puede ser juzgado por su pasado judicial. Entonces, o sea, ¿es merengue o no es merengue al final del camino? Entonces, cuando hablamos de la cuestión de protección de datos, entonces tú dices, ok, correcto, tenemos una protección de datos, pero ¿cuáles datos? ¿Cuáles datos son prioritarios proteger? ¿Está el pasado judicial dentro de esos datos? ¿Está solamente la voz o la imagen de la persona, como lo establece el 6618 de la Constitución? ¿Cuáles son los datos efectivamente para proteger bajo este imperio de la ley? Bien, no existe dentro del ámbito judicial un tema específico respecto a esto, pero hay algo muy puntual dentro de la protección de datos. Todo lo que nos haga identificable, nuestra voz, nuestra imagen, el IP de una computadora, el correo electrónico, son datos que nos vuelven identificables, placa de un vehículo. Entonces no hay un QR, no hay un criterio que diga o que señale estos datos no pueden estar. Estos datos, este dato no puede estar. No hay eso, por si acaso. Esas son situaciones que se deberán valorar en el proceso de la misma ley y de la aplicación como tal en nuestra cotidianidad. ¿Por qué? Porque la ley es cambiante y se tiene que ir adaptando a los hechos, circunstancias, necesidades que vayamos teniendo los titulares o los casos puntuales que sea necesario. Como última parte, doctor, y solamente para alimentar mi conocimiento, robarle un poquito de su experiencia, doctor. Dentro de esta área de la Ley de Protección de Datos, y usted con su calificación internacional, ¿ha tenido algún caso ya simbólico, algún caso que quisiéramos que nos comparta su experiencia? Ya, dentro del caso como tal, dentro del ámbito de datos, en lo personal todavía no he llevado ninguno. O sea, sí es importante. ¿Por qué? Porque esto es nuevo. Esto es nuevo. Es lo que le decía, por ejemplo, tengo 2 acciones de eliminar los datos porque la gente sigue apareciendo, pese a que ya se extinguió la obligación, ya se cumplió necesidades, sin embargo, sigue haciendo daño cuando buscan trabajo. Es que justamente como la Ley Orgánica de Protección de Datos es muy nueva, o sea, más allá de que haya estado a partir del 2021, tenemos ya tenemos una nueva superintendencia, pero esta está haciendo su labor, justamente de lo como ha nacido
y de lo que está también luchando de tratar de crecer y también de dar a conocer esta misma ley y cómo la tienen que ir aplicando los ciudadanos y cómo también las empresas, instituciones deben cuidar los datos de los titulares. Entonces, pero eso se va a ir dando a través del tiempo, porque es una nueva ley. Entonces, sí van a haber cambios, sí se tendrán que ajustar, sí van a haber algunas modificaciones dentro de la misma norma. ¿Por qué? Porque en el 2021 se emitió. Como todas las leyes que en algún momento puede emitir el país, dentro del paso del tiempo van a ir dándose nuevas modificaciones o agregarse otros nuevos literales o tal vez aclarar, como también existe en la misma página de la superintendencia, la absolución de consultas, justamente para poder interpretar y aplicar de una manera correcta la ley como tal. Fíjese que la Constitución del 2008, que está en vigencia, contempla algunas instituciones constitucionales que muchas de las veces, por más profesionales que seamos, no terminamos de descubrirlo. Le pongo 2 ejemplos. El primero, algún momento por cuestiones de trabajo y de profesión, conocí lo que es el ámbito de la Defensoría del Pueblo. Un área que usted conoce, casi nadie lo utiliza. Pero si es que usted conociera a fondo el alcance que tiene esa institución, algún momento lo dije, gracias a una invitación de Fernando Muñoz aquí en la radio, lo dije, la gente estuviera haciendo cola como en el registro civil. La gente no conoce, por eso no hace uso de este derecho. Mujeres, adultos mayores, enfermedades catastróficas, niños, es un espectro bien grande. Lo conocí por una oportunidad de trabajo. Ahora mismo, fíjese, hoy estamos en enero de 2026, doctor, y recién estoy con mis pininos, gracias a su presencia, del alcance del artículo 66, número 18 es 19 sobre la protección de datos y la vigencia de esta nueva ley. Que cuando ya conozcamos las verdaderas bondades de esta ley, la gente va a hacer uso de este derecho. Así es. Reitero, esta Constitución garantista que tenemos aún esconde muchas cosas por descubrir. Hay un aspecto que la Constitución puede que haya traído mucha influencia del exterior, que en su momento fue un poco criticada del ámbito español, pero que en su momento no lo entendimos, pero que también para ellos lo estaban aplicando. Sí. Y claro, dentro del pasar del tiempo vamos entendiendo también ciertos puntos que son necesarios ahora en la actualidad comenzarlos a aplicar. Y claro, de ello nacen estas leyes, nacen nuevas autoridades, justamente para poder ir regulando, mejorando, cuidando, en este caso ya la información del titular, del individuo, del ciudadano. Al inicio yo decía que ese título llamado Derechos de la Naturaleza, decía es un sofisma, decía, pero mire, gracias a ese principio, a ese derecho, se bombardean, se incautan, sin el debido proceso, sin legalidades, tanta maquinaria que está afectando la naturaleza. Y de esos hay múltiples ejemplos que en el camino, Fernando, y gracias a la presencia del doctor Gabriel Nieto Andrade, nos iremos alimentando. Correcto. Doctor, dentro de cuando nosotros vemos el Código Civil, por ejemplo, el artículo 1 del Código Civil establece lo que es ley. Entonces parte de un concepto, ¿no? Que es ley, la declaración de la voluntad soberana, etcétera, etcétera, ¿no? Que prescribe la Constitución, manda, prohíbe o permite. Perfecto. Si no sabe ese concepto, que prescrita de la manera de la Constitución manda, prohíbe o permite ley. Ok, correcto. Pero cuando habla del artículo 1 del Código Orgánico Integral Penal, habla del poder punitivo del Estado. Entonces tenemos, dos leyes, dos códigos que se enfocan directamente en su ámbito de acción. Revisaba yo el artículo 1 de la Ley de Protección de Datos y va directamente al objeto y finalidad. Entonces, por eso yo le decía, cuando hablábamos de la Ley de Protección de Datos, entonces, en resumen para usted, ¿qué es el dato? Como lo dije en un inicio, el dato, ¿qué es lo que se resume para la gente que nos escucha? Es información que nos vuelve identificables. Así de sencillo. Dentro del titular o el individuo, como podemos tener tanto nuestro número de cédula, nuestro nombre, nuestra placa vehicular,
datos que, como dije, nos vuelven identificables, que al tenerlos podemos saber quién es la persona o asociar a esa persona. Entonces, es justamente la identidad que la misma persona tiene y sobre todo este derecho a poder controlar esta información, que no esté dispersa, sino que es la de el poder de decisión de decir, ok, mi dato quiero que esté de esta manera, quiero que esté actualizado o quiero que esté eliminado, o si no, oponerme a ese tratamiento. Justamente lo que se menciona del derecho de la oposición, el ejemplo es cuando alguien me llama a ofrecerme un servicio, ¿y de dónde me salió esta persona? Porque ¿cómo así tiene usted mi número? Señor, uso mi derecho de oposición. ¿Por qué? Me opongo a que usted trate mi dato, porque yo no se lo he dado. Porque el dato tiene que entregarse con el consentimiento. Así es. Correcto. Así es. Doctor, esta ley hace diferencia entre lo que es la protección del dato de un mayor y la protección de datos de un menor que está dentro de los grupos vulnerables. No hace una diferencia como tal, dentro de si es mayor o menor. Realmente los datos son para la persona, del ser humano como tal. Me habla sobre el tratamiento que éste tiene. Hay que entender una cosa sobre esta ley. La ley puede ser transversal y va a irse aplicando con el pasar del tiempo a muchas materias del derecho, al ámbito laboral, al ámbito penal, al ámbito civil, al ámbito administrativo. Se va a ir regulando porque, como digo, es transversal. En todo vemos datos. Y la herramienta ya está. Así es. En todo tenemos el tratamiento. Lo único que debemos justamente entender y aplicar es estos principios. La ley me da estos principios y bajo esto tener una interpretación o un entendimiento justamente de este tratamiento. Porque, como dije, lo que vela la ley, lo que cuida la ley es ese tratamiento. Por eso hago mucho énfasis cuando digo el tratamiento, porque es el flujo de cómo va transitando este dato. No es lo que yo recogí y lo guardé en una base de datos, no. Es cómo genera este proceso, de cómo nace, cómo se recolecta, cuál es su finalidad, quién tiene acceso a él, por qué lo exigen, cuál es la exigencia, si es que estoy pidiendo datos de una manera excesiva, porque aquí tengo que ver la pertinencia, la transparencia de por qué estoy pidiendo la información. Entonces, todo este sinnúmero de aspectos son de gran importancia, pero para el cuidado del dato. Y claro, van a haber ciertas excepciones porque puede haber una exigencia de ley, puede haber una exigencia de autoridades competentes. Entonces, no solamente se cierra en que es el dato de la persona, pero porque pueden haber exigencias fuera de la decisión de la misma. Ok, le pongo un ejemplo rapidito antes de terminar. Nos quedan escasos minutos para terminar la entrevista, pero no quiero irme sin dejar claro esto, porque cuando hablamos de la protección de datos también tenemos que hablar de la protección de datos de los menores, y ahí hay un tratamiento especial. Le pongo este ejemplo. Nosotros tuvimos una audiencia. Un profesor tiene el número de teléfono del alumno menor de edad. No lo puede tener, no lo debería tener, no puede haber un acceso extracurricular entre el profesor y el alumno, porque obviamente pues está protegido. Ya, pero da la casualidad de que por un chat interno del alumno menor de edad, menor incluso de 15 años, por una conversación privada, el profesor tiene acceso a esa información que es del teléfono del niño. Imprime ese chat, con ese chat hace una junta de profesores, reúne a los profesores, reúne al rector de la unidad educativa, va y le dice, oiga, mire lo que ha publicado este niño, mire la conversación que ha mantenido con otros niños y mire lo que ha puesto en su estado de WhatsApp, ¿no? Y resulta de que el colegio, en completo desconocimiento de la ley, más aún el profesor todavía, con ese dato que, como lo establece la misma Constitución de la República, obtenido fraudulentamente, obtenido abusivamente por parte del profesor, castigan al niño. Entonces, por eso yo le preguntaba si había un tratamiento especial para los menores, pero en este caso especial, ¿de qué manera se está vulnerando esta ley? A ver, hay algo que justamente y es importante resaltar. Yo cuando doy mi dato o la persona entrega algún tipo de información, existe un consentimiento. Pero al final el dispositivo móvil contiene mucha información personal.
y lamentablemente no puede ser arrebatada a pesar de cualquier otra circunstancia que haya sucedido. ¿Por qué? Porque no existe no existe este aspecto, no existe este consentimiento como tal. Entonces, sí hay una gran falencia por parte del educador al momento de retirar el dispositivo o demostrar, porque es una información invade y sobre todo invade la privacidad del menor. Y no tiene el consentimiento del tutor. Algún momento, por cuestiones de trabajo, he pretendido protocolizar el chat donde se descubre alguna investigación preprocesal. El notario se abstiene, no puedo, mientras las dos partes no me autoricen. No, el chat es conmigo, no, venga la otra parte. Esa es una de las reservas de la información, pero con esta ley de protección de datos tenemos herramienta mucho más amplia que hay que explorar. Correcto, estimado doctor Hacho, estimado doctor Gabriel Nieto, nos estamos despidiendo, queremos agradecerle por su presencia. Muy interesante la entrevista que hemos tenido el día de hoy. Quiero agradecerle por habernos aceptado, hecho el honor de aceptar la invitación y esperemos tenerlo en otra próxima oportunidad para tratar sobre este tema que seguro en estos momentos ya la ciudadanía se está preguntando, porque créanme, ni siquiera abogados profesionales que estamos en el derecho todo el tiempo tenemos mayor conocimiento, porque esta es una ley que recién se está entrando en vigencia. Estimado doctor Nieto, su despedida y su mensaje a la comunidad. Bueno, agradeciendo la invitación y con gusto vengo cuando se dé la invitación y poder hablar más sobre la protección de datos personales. A la ciudadanía, tener mucho cuidado en la entrega de sus datos personales, conocer, inteligenciarse, saber por qué estoy entregando mi información. Nuestra información no solamente da de entregar en el ámbito físico, de entregar el nombre, el número de cédula o una información muy personal como tal, sino también en el ámbito digital, en las aplicaciones, en un software, que a veces nos piden una información y a veces no nos dicen para qué va a ser usada esta información de nuestros datos como tal. Eso tener mucho ojo. ¿Por qué? Porque en la actualidad nuestros datos personales es la moneda de cambio en el mundo digital. Así que solamente ese consejo y esa precaución al momento de entregar sus datos personales. Correcto, estimado doctor Marco Hacho, gracias por acompañarnos. Su mensaje a la comunidad, su despedida. Siempre he de recurrir a lo que se aprende cada día. El derecho, al igual que los hombres, cada día van evolucionando y el conocimiento es incansable. Mira, el día de hoy hemos tenido la oportunidad de conversar con el doctor Gabriel Nieto Andrade, una persona que conoce un área que para muchos de nosotros aún no ha sido descubierta. Gracias, doctor, por sus conocimientos y me uno al requerimiento de Fernando Muñoz. Esta no va a ser la última oportunidad, puesto que, como le reitero, el conocimiento es de cada día. Muchas gracias por su oportunidad y estoy seguro que le tendremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Queridos, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Terminamos la semana. Ha sido una semana llena de noticias, unas buenas, otras malas, con esperanza también. Pero al final del camino, pues siempre con la confianza de que tendremos un nuevo amanecer. Nos vemos el día lunes. Les quiero agradecer por habernos acompañado esta semana. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana, el día lunes. Y las personas que están escuchando el reprise ya el día lunes en la mañana, decirles que viene la licenciada Mabel Paredes con toda la información, todo lo que aconteció en el mundo, en el Ecuador y en la provincia de Santa Elena. Nos vemos el día de mañana. Mejor programa de opinión, análisis sin comparación, punto de vista en cada rincón, lleva la comunicación, diálogo de altura sin parar, opinión que no vas a olvidar, punto de vista que hará pensar, te lleva la opinión con criterio, punto de vista, te lo digo en serio, punto de vista, un nivel superior.